hablar de sucesiones y para eso nos acompaña el licenciado Alfredo Vallarino, que va a ampliar este tema un poco, que no entendemos muy bien. ¿Qué son las sucesiones? Y bienvenido, buenos días. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Sí, las sucesiones es la manera en que una persona que fallece le deja sus bienes y sus activos a las personas a quien desea. Es una herencia. Es una herencia, sí. Es lo que la gente comúnmente conoce como la herencia. Okay. Pero dentro de esas sucesiones, que ya hemos tocado anteriormente el tema acá, la vez pasada tocamos una forma de cómo hacer ese tema a través de los testamentos. Correcto. Y cómo le tocaba a cada quien. Pero yo creo que uno de los puntos importantes, porque las sucesiones que se dan de manera desordenada, no solamente es que producen a veces que se pierdan bienes en la mitad del camino, sino que a veces también produce peleas y pleitos familiares que son de verdad bien lamentables. Cuando hablas de manera desordenada es, por ejemplo, cuando la persona no deja nada. Mira, o sea, cuando no hay nada escrito y entonces se tiene que pasar como a... Nadie sabe cuándo se va uno. Es verdad. ¿No? Y hay personas que se van muy jóvenes por un accidente, por una situación específica, por un infarto, y hay pues situaciones que son un poquito más planeadas. Ya cuando uno tiene una responsabilidad de hijos y tiene responsabilidad con cónyuge y todo eso, pues uno debe ir planeando un poquito cómo quiere ir uno dejando sus cosas. Hay 4 instrumentos principales que se utilizan para hacer eso. Por ejemplo, uno, el más conocido, es el testamento. Pero incluso el testamento es algo que uno tiene que ir actualizando. Hay unas formas de hacer un testamento que es a través de cuando uno va al notario, va a cualquier notaría y dice yo quiero dejar mi testamento aquí, lo conozca o no la persona, pero, o sea, no tengo que decírselo necesariamente a la persona en vida. Tengo que llevar testigos para sí, ahí se hace con testigos y de hecho el notario da fe pública de que en efecto eso es lo que se ha dado. ¿Qué pasa con ese instrumento? Pasa que yo hago mi testamento hoy y hoy yo digo yo quiero dejar mi casa, mi carro, la casa de playa, esto se lo quiero dejar a mis hijos. Pero el día de mañana yo tengo acciones de una sociedad o el día de mañana tengo algunas cosas. Entonces, si no se ha cubierto adecuadamente en el testamento al final de cuentas va a ser insuficiente y a las personas a quien yo le quería dejar eso, las va a poner en pleitos, a veces entre ellos, a veces incluso con otras personas. Porque yo puedo ser socio de una compañía con personas que no sean familiares mías. Correcto. Entonces yo tengo que dejar esos puntos claros de quiénes las personas que van a ejercer esa votación, quiénes van a adquirir esa acción. Si la persona pues no deja esto claro, ¿cómo debe legalmente proceder la sociedad y la familia de la persona que fallece? Bueno, si no existe ningún tipo de testamento, se da lo que se llama una sucesión intestada, que quiere decir que no hay testamento, en cuyo caso se va al circuito donde la persona falleció, al circuito judicial, en este caso, por ejemplo, si fuera Panamá, y se busca en todas las notarías, se le pide una certificación de si hay o no testamento. Cuando se tienen todas las certificaciones de que no hay ningún testamento en las notarías, entonces se procede a ir al juzgado y se presenta, dice, con certificado de nacimiento, certificado del grado de parentesco que se tenga, y dice, yo soy el hijo de fulano de tal, no hay testamento y por ende, por ley, eso debe corresponderme a mí y al cónyuge, que es lo que correspondería. En ese momento, la primera línea de sucesión. Si no hay ninguna en esta línea de sucesión, pues nos vamos a nietos, a sobrinos, o sea, se expande esa línea de sucesión. Cuando hay varios hijos, por ejemplo, dos hijos en línea, o sea... En cantidades igualitarias se haría eso, ¿verdad? Pero eso tiene que ir a todo un proceso de por medio. Pero puede ser que entre medio de ese proceso, ¿verdad?, que yo presenté y no había testamento en la notaría, se presente alguien con un testamento hológrafo, ¿no? Y entonces diga, espérate. ¿Qué es un testamento hológrafo? Es un documento escrito a mano por la propia persona, ¿verdad? Con 2 testigos, en donde dice, mira, sí, eso pasa a veces con... Como parece de novela, pero pasa en la vida real. Pasa y mucho. ¿De verdad? No, sí, muchísimo. Y se aparece la que vivía o la que era amiga o la que era... La bendecida y afortunada. Ay, las 3 esposas, ¿no? Y dice, mira, es que él me firmó esto a último momento, ¿no? Así es que este es el testamento que es. Entonces viene toda una verificación de si esa era la letra, cuál era la capacidad mental de la persona al momento. Pero para ahorrarnos todos estos temas, hay otros 3 vehículos para hacer estas cuestiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos el tema de las propias sociedades, cuando nosotros vamos a hacer las sociedades, las fundaciones o los fideicomisos. Entonces, de esa manera, si yo hago, por ejemplo, una fundación, en donde yo la fundo, soy el fundador, pero establezco que mi primera beneficiaria en esta fundación es mi hija A.
Y en esta otra fundación es mi hija B. Yo voy poniendo las cosas en mis fundaciones, de acuerdo a cómo yo las voy a ir queriendo repartir al final de cuentas, pero se establece que yo soy el que controlo eso hasta el final, hasta el último momento de mi vida. Yo soy el fundador y por ende yo tengo control de esos bienes. Sin embargo, en el momento en que yo me ausente, fallezca, por disposición del propio reglamento, de manera inmediata, sin que esas personas tengan que ir a un pleito judicial, pasan a ser controladas por las personas. Si son menores de edad, yo tengo que establecer, por ejemplo, lo puedo establecer a través de un consejo fundacional, mira, y hay protectores también que se ponen y uno dice, bueno, esto se va a tener que tomar de decisiones mancomunadas entre el tío tal, el abuelo tal y tal y cual. Y tienen que estar o mayoritariamente de acuerdo o unánimemente de acuerdo, pero es una de las fórmulas de hacerlo. Una pregunta que me he hecho muchas veces cuando hablamos de estos temas es, ¿qué pasa, digamos, que ni Dios lo quiera, en este accidente fallecen ambas personas, fallece el dueño de las acciones y fallece la persona a la cual él estaba dejando el testamento? Legalmente, ¿a dónde se va esto? Fíjate que eso tiene una particularidad muy específica, porque depende, hasta el minuto es importante de cuál de los dos falleció primero. ¿De verdad? Sí, claro. Si yo te dejé a ti mi herencia, vamos juntos en un carro, tú eres mi heredera testamentaria y vamos en el carro, tenemos un accidente y tú mueres primero, tú pierdes el derecho a herencia porque ya tú falleciste. Entonces le correspondería a mis hijas, por ejemplo, como primera línea testamentaria, o a hijas y esposa en primera línea testamentaria, porque ese testamento no existiría, porque no te podía beneficiar. Sin embargo, si yo muero primero, tú eres la heredera inmediata. Y por ende, si tú tienes hijos o tienes cualquier... Entonces serían ellos aunque los no estén herederos. Dentro... O sea, aunque no estén dentro del rango, porque ella puede no estar casada conmigo, pero a mí me dio la gana en el testamento de ponérselo al perro y al gato. Por ejemplo, si Marcela, que supongamos que es su pareja, entonces, pero no tiene ella a nadie, o sea, ella es la beneficiaria. Sí, no, el beneficiario sería yo, beneficiaria. Y no tengo a nadie. Ella no estipuló nada, le tocaría inmediatamente a su hija. Le tocaría inmediatamente a su hija y en caso de que no haya hija, va en línea ascendente hacia arriba y si no hacia los hermanos y luego sobrinos. ¿Qué pasa? En algún momento yo he escuchado, no sé, que el Estado se queda... con aquellas cosas que no se pueden, al final de todo, si no existe ningún tipo de reclamo y pasan, la verdad que tendría que verificar, pero creo que en 7 o 10 años, el Estado puede reclamar los bienes a través de los municipios. Sí, importante entonces, como usted dice, como no tenemos la vida comprada, dejar todo por escrito. Dejar todo ordenado y sobre todo, si uno no tiene, en el momento en donde se va a establecer, también establecer los bienes, no solamente los bienes presentes y pasados, sino también los bienes futuros. Y ir revisando esa decisión porque esa revisión puede cambiar. Entonces, si yo nada más digo, le quiero dejar mi casa y mi carro a mis hijas, el día de mañana puede ser que yo tengo también otro apartamento o tengo otras acciones o tengo eso. Entonces, eso es importante. Y lo segundo es que, de alguna manera, las personas que tienen que van a ser beneficiarias tengan ese conocimiento de cómo poder pelear sus cosas si les pasa algo. O sea, cómo acceder. Tienen que haber una información en eso. Recomiendo mucho, por todo lo que involucra, que por lo menos la persona sí se haga asesorar por vía de abogado en estas cosas. Es un documento bien delicado. Y a veces cuando no se dejan, por ejemplo, la persona pone, mira, yo quiero poner todos mis bienes muebles, ¿no? Por ejemplo, de repente agarró y me dejó por fuera acciones o me dejó por cuenta ciertos derechos de cobro que no están dentro de los bienes, ¿no? Si me puso nada más los inmuebles, la casa, me dejó esas cosas. Para que me involucre las joyas, las cuentas por cobrar de esa persona, para todo eso, porque si no van a poner a hacer las personas diferentes pleitos. Para que usted en el más allá no esté sufriendo de lo que no puso aquí en la tierra. Muchísimas gracias, licenciado Vallarino, por esta información interesante hablando de herencias y sucesiones. Marcela también tiene un mensaje interesante para todos. De verdad que mira que me he quedado con la boca abierta con este tema. Mira por dónde va la cosa. ¿Ves? Por eso es bueno informarse.